Job 20, Zofar habla por segunda vez. A. Zofar responde a Job. 1. 1:3, Zofar describe su confusión. Respondió Zofar Naamatita, y dijo. Por cierto mis pensamientos me hacen responder. Y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído. Y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. A. Por cierto mis pensamientos me hacen responder. Zofar insistió en que la sorprendente defensa de Job en los capítulos anteriores lo puso ansioso y causó confusión dentro de él. El discurso de Job lo molestó. Y. Zofar habla con dignidad, pero la dignidad no es una indicación de discernimiento. Zofar ha escuchado las palabras de Job pero no el espíritu de ellas, está avergonzado de la actitud que ha tomado su antiguo amigo. Chambers. B. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia, aunque herido por la dura respuesta de Job, Zofar afirmó que le respondería a Job con inteligencia. Y. Zofar, por lo tanto, asume su antiguo terreno, y no se retracta de nada de lo que había dicho. Como muchos de su propia complexión en la actualidad, estaba decidido a creer que su juicio era infalible y que no podía errar. Claro que. Y. Podemos cuestionar con buena razón la comprensión espiritual de la respuesta de Zofar, pero ciertamente hablaba con un entendimiento de la poesía y la literatura. El poema debe leerse prestando total atención al uso del lenguaje figurativo, el paralelismo y la estructura estrófica, todos elementos básicos de la poesía hebrea. A pesar del error de aplicación de Zofar, el poema en sí debe ser apreciado como una obra maestra de literatura. Smith. 2. 4:11, La breve alegría del hombre impío. ¿No sabes esto, que así fue siempre? Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra. Que la alegría de los malos es breve. ¿Y el gozo del impío por un momento? Aunque subiere su altivez hasta el cielo. Y su cabeza tocare en las nubes. Como su estiércol, perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará, y no será hallado. Y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía, nunca más le verá. Ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres. Y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud. Mas con él en el polvo yacerán. Ah. ¿No sabes esto, que así fue siempre? Zofar aquí hizo lo que él y sus amigos habían hecho en ocasiones anteriores, hizo una afirmación de autoridad simplemente diciendo, todos sabemos que estas cosas son ciertas, sin probar la afirmación. Y. Zofar tenía un fuerte concepto de que Job no era más que un hipócrita, alguien que era malvado de corazón delante de Dios, a pesar de sus bellas pretensiones y profesiones de piedad. Trap. B. Que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento. Job, todos sabemos esto, que cualquier bien o triunfo que parezcan disfrutar los impíos, todo pasa rápidamente. Es solo por un breve momento, y el hombre impío como su estiércol, perecerá para siempre. Y. Como su estiércol, perecerá para siempre. Zofar aquí insinúa su incredulidad en esa doctrina, la de la resurrección del cuerpo, que Job había afirmado tan solemnemente en el capítulo anterior. Claro que. B. La miseria del hombre impío. 1. 12:19, La vida frustrada del hombre impío. Si el mal se endulzó en su boca. Si lo ocultaba debajo de su lengua. Si le parecía bien, y no lo dejaba. Sino que lo detenía en su paladar. Su comida se mudará en sus entrañas. Hiel de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará. Lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos. Los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó. Y no los tragará ni gozará. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres. Robó casas, y no las edificó. A.
Si el mal se endulzó en su boca, su comida se mudará en sus entrañas. Zofar argumentó que aunque el hombre malvado podía disfrutar de las cosas por un tiempo, Dios ciertamente traerá su juicio contra él para que todos puedan ver. Lo que es dulce hoy para el malvado pronto se volverá amargo. Y las malas acciones del hombre malo, especialmente el robo a los pobres, son comida sabrosa que complace su paladar pero que se vuelve amarga en su estómago. Smith. Y aquí, insinuó una aplicación dolorosa y agresiva. Insistía en que Job era este hombre malvado, y que su anterior bendición y prosperidad en la vida era solo lo dulce que ahora se había vuelto amargo. Y Trap sobredevoró riquezas, como las bestias salvajes hacen a su presa, como los peces grandes hacen a los pequeños, con avidez, fácil, repentina, irrecuperablemente, como el fuego se traga el combustible, como las vacas flacas devoran la grasa, y como el glotón pánfago hace a sus golosinas, sus dulces bocados. Y Trap sobre de su vientre las sacará Dios, así Dios las sacará de su vientre, para que parte de su corazón se vaya con ellas. En la última destrucción de Jerusalén, algunos de los judíos se habían tragado su oro, para que los soldados romanos no lo tuvieran. Esto fue descubierto, y entonces miles de ellos fueron asesinados y destrozados por el oro que podría encontrarse en sus estómagos e intestinos. Del mismo modo tratará Dios con los codiciosos. B. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres. Aquí, Zofar describe lo que él pensaba que era la conducta pecaminosa del hombre impío, y por qué merecía ser frustrado en la vida. Claramente, dio a entender que este era Job. 2. 20-29, el oscuro destino del hombre impío. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre. Ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese. Por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira. Y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro. Y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo. Y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad. Y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados. Serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío. Y la heredad que Dios le señala por su palabra. A. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. Zofar pensaba que la razón por la que Job estaba en tal agonía y estrechez era por su propia autosuficiencia. Esto explicaba su gran miseria. Y no quedó nada que no comiese. Dios enviará sobre él el ardor de su ira. Cuando el vientre del impío está lleno y no le queda nada para devorar, entonces Dios descarga su ira contra él. Smith. B. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. Zofar afirmó que los impíos no podían escapar de su destino de juicio. Si escapaban de las armas de hierro, entonces el arco de bronce los estaría esperando. Y fuego no atizado, a saber, por el hombre, pero encendido por Dios mismo. Pole. C. Le traspasará y saldrá de su cuerpo. Aquí, Zofar veía al impío atravesado por las flechas del juicio de Dios. Tomó la queja de Job de ser traspasado por las flechas de Dios, Job 6:2.4, 7:20, y la volvió contra él, alegando que Job merecía esto como un hombre malvado. Y los amigos de Job no parecían considerarlo un hombre malvado cuando vinieron a él por primera vez, Job 2:11-13. Se podría decir que Job prácticamente provocó este juicio de parte de ellos, en el sentido de que simplemente trataron de ayudarlo a ver que era un pecador que necesitaba arrepentirse, y cuando Job se negó absolutamente a estar de acuerdo con ellos, llegaron a considerarlo como un hombre terco e impío. Y una vez que lo consideraron así,
rápidamente endurecieron su estimación de Job. Todos los clamores y súplicas de parte de Job son, a los ojos de sus amigos, meras pruebas de que se niega a leer correctamente la ley universal tal como se revela en la experiencia de la vida. Las imágenes que le presentan se vuelven más y más oscuras. Bradley. D. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Zophar parece describir las pérdidas de Job, y por lo tanto hace la clara conexión de que Job era el hombre obstinado y malvado que merecía este juicio de Dios. Y la frase los renuevos de su casa serán transportados es reveladora, pues muestra que Zophar se centraba casi por completo en el aspecto material de los problemas de Job y prácticamente ignoraba la dinámica espiritual. Él ve el arrebatamiento de las posesiones, Job 20:28, como un juicio. La pérdida de la comunión con Dios, en esta vida o después de ella, no le parece un destino mucho peor. Sin embargo, es precisamente esta pérdida la que llena de horror la mente de Job, y es esta necesidad la que despierta sus anhelos más desesperados. Andersen. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, y la heredad que Dios le señala por su palabra. Esta fue la firme conclusión de Zophar. Él no habla más en el libro de Job. Hizo una conexión clara entre la ira que cosecha el impío y la propia situación de Job. Y estas palabras finales tenían la naturaleza de un resumen de todo lo que había estado diciendo. Los sufrimientos que había descrito eran los que caían sobre los impíos, y eso por designación divina. Todo esto era cierto. Pero otras cosas eran ciertas, de las cuales parecía no tener conocimiento. La estrechez de la filosofía de Zophar lo hizo injusto con Job. Morgan. Y, significativamente, Zophar estaba mayormente en lo correcto. Es cierto que hay un orden moral en el universo y que la maldad es inherentemente inútil, y que Dios la maldice y la juzga. Morgan observó acertadamente, en un pasaje emocionante de Pasión, describió la inestabilidad de las ganancias malvadas. Hay triunfo, pero es breve. Hay una acumulación, pero es seguida por una rápida desaparición. Hay una sensación de juventud, pero se convierte en polvo. Hay una dulzura, pero se convierte en remordimiento, una deglución que termina en vómito, una obtención sin regocijo. Sin embargo, ese principio verdadero en general no aplicaba a la situación específica de Job. Y Zophar, al igual que el resto de los amigos de Job, también dejó poco espacio para la gracia. Vale la pena señalar, como una señal de la estrechez de las creencias de Zophar, que su discurso no contiene ningún indicio de que los malvados puedan arrepentirse, enmendarse y recuperar el favor de Dios. Zophar no tiene compasión y su Dios no tiene misericordia. Andersen.